No, me dieron. Listo. Eh, bueno, estábamos viendo como algunas cuestiones que se debe hacer. Por otro lado, también está el tema de incentivos y disciplina. Es decir, no sé, en el tema de disciplina, por ejemplo, todo el mundo debe, no sé, usar guantes. Es parte de la disciplina, se me ocurre, ¿no es cierto? O incentivos, no sé, la persona que esté usando como todos los implementos de seguridad, no sé, puede tener algún incentivo. Ahora, por lo general, no se ocupa el tema de los incentivos, más de lo de la disciplina y el castigo en nuestra sociedad, entonces no he visto un ejemplo de incentivos. Igual lo que les estaba contando hace un rato acá arriba de estas acciones en grupo. Es, por ejemplo, una práctica de campo sobre el tema de seguridad. Alguna vez, por ejemplo, lo que se hizo en una empresa petrolera, justamente en este tema de práctica en grupo, fue hacer un simulacro de incendio y en equipo trabajar en apagar el incendio con la máquina, con la manguera esta de los que utilizan los bomberos, pero en este caso quienes debían estar capacitados por la distancia en la que estaba primero la empresa y el tiempo que se demora en llegar un carro de bomberos desde la ciudad hasta donde están las plantas de petróleo, los pozos, es los trabajadores deben estar capacitados y se hizo de alguna forma, se trabajó con esta máquina de alta presión y se indicó a cada uno cómo se debe situar para sostener a los compañeros cuando se esté, digamos, de alguna forma intentando apagar el incendio. No era como que cualquiera coge la manguera y ya está. No, había una formación en específico para ese tema y era un trabajo en equipo. Bueno, aquí está un poco, de alguna forma, como en resumen, lo que acabamos de ver. Si ustedes ven, es como un cuadrito bastante bueno sobre este resumen. Este texto se los voy a pasar, tiene muchas más cosas, pero me pareció bueno, sobre todo para el tema de las técnicas y por eso lo había tomado. Y además también tiene ya de una forma en esta parte ya el resumido. Ahora, como habíamos visto, también hay otras técnicas que son las técnicas de previsión. Entonces, estas lo que hacen es evitar el riesgo y actúan sobre las causas básicas o sobre las causas fundamentales de ese riesgo y, y de alguna forma están por detrás de las causas inmediatas y son las que veíamos hace un rato, lo que yo les decía, hay que ir como a la raíz del asunto. Entonces, justamente estas técnicas de previsión son las que están enfocadas en ir hasta la raíz del asunto, conocer yo que sé cuáles son los factores, digamos, que de alguna forma detonan esta cuestión, sostienen. Entonces la idea es irlos atacando de raíz y esto se lo hace en conjunto con la organización como tal. Y en ese sentido se debe de alguna forma crear un grupo o crear una instancia que esté dedicada al tema de la prevención.
y estas a su vez van a englobar a las técnicas de prevención en general como tal, o a las técnicas de prevención que vamos a ver más acá abajo. Dentro de lo que son las técnicas ya de prevención, estas van a depender mucho de lo que es un poco los factores como tal, ¿sí? Para realizar de alguna forma el análisis. Ahora, estos factores pueden ser de acuerdo al ámbito de trabajo, entonces, según la actividad como tal, pueden ser muy particulares de un lugar o también pueden ser generales aplicadas a varios sitios. Ahora, en este sentido, lo que se busca un poco es que se actúe en conjunto con los programas que haya dentro de la empresa. Se actúa igual con las diferentes disciplinas, como decíamos, estas cuestiones son multidisciplinares y en ese sentido se pueda tomar de alguna forma las, las técnicas o las medidas adecuadas también, ¿no? Estas técnicas a su vez se van a dividir en técnicas médicas y también técnicas no médicas. Cuando se habla ya de técnicas preventivas médicas, ya tiene que ver obviamente un profesional ahí de la salud, ¿sí? Que obviamente va a tener la experticia necesaria en ese ámbito para poder de alguna forma actuar. Entonces, dentro de esto se habla un poco de los reconocimientos médicos preventivos, solo va a ser un médico como tal, o también lo que se suele hacer en algunas empresas, en algunas fábricas, es que, digamos, no sé, cada año a los trabajadores se les manda a hacer exámenes, yo qué sé, de sangre, exámenes de columna, exámenes de huesos, dependiendo de la actividad. Entonces se le manda cada año y eso permite de alguna forma identificar si hay alguna afección y prevenir que esta afección llegue a instancias superiores o identificar capaz algo que está desencadenando un riesgo y de alguna forma prevenir esto. También hacer tratamientos médicos preventivos estaría dentro de estas técnicas. La selección profesional. Ahora, cuando se habla de selección profesional, por ejemplo, hay lugares en donde le mandan a hacer exámenes médicos, se me ocurre ahorita, de todo, ¿no es cierto? Incluido lo de la columna, se me ocurre ahorita, para poder ingresar a ese puesto, ¿no es cierto? Por ejemplo, si usted tiene que hacer trabajos en donde tenga que levantar cosas, si usted tiene ya un problema de columna, no le contrata. ¿Sí? Más que por una cuestión, digamos, no como una cuestión de discriminativa, sino más bien como una cuestión de prevenir y de precautelar la salud del trabajador. Y también está el tema de la educación sanitaria. Para eso lo que básicamente se hace es generar charlas, trípticos, folletos, no sé, videos informativos, a veces también hay en lugares donde le hacen videos informativos o le dan capacitaciones, cursos sobre el tema de educación ya sanitaria. Pero todo esto lo organiza un médico como tal, ¿sí? Quien es el que tiene la experticia necesaria. Y de ahí están como técnicas preventivas no médicas, ¿sí? Entonces, en estas técnicas no médicas, lo que se busca un poco es atacar de alguna forma y eliminar o luchar en contra de los accidentes de trabajo, con el fin de evitarlos, si es posible, o reducir las consecuencias que estos puedan ocasionar. En este sentido, hay técnicas generales, ¿sí? Entonces, estas técnicas generales son más bien un conjunto de técnicas de seguridad que son de carácter más universal. Cuando digo de carácter más universal, o sea que se aplican en una escala amplia de alguna manera, son aplicadas a toda la actividad laboral y a todo el riesgo de accidentes que conlleve esa actividad. ¿Sí? Entonces, como dijimos, estas van a luchar contra los accidentes de trabajo y para eso se tendrán técnicas de análisis anteriores al accidente, que es lo que vimos hace un rato, ¿no es cierto? Veíamos que había técnicas que son
previas al accidente, y dentro de estas entran análisis de trabajo, inspección de seguridad, el análisis estadístico y la evaluación de riesgos como tal. Y las otras que son posteriores al accidente, que eran la notificación y el registro de accidentes y la investigación de accidentes para de esa experiencia, ¿no es cierto?, aprender y evitar de alguna forma los accidentes. También hay técnicas operativas que están un poco más orientadas al control de riesgo y que actúan sobre el factor humano y también sobre el factor técnico. Dentro de estas hablábamos de las generales, ahora hay también técnicas como específicas o algo muy particular de alguna manera, ¿sí? Que resultan un poco de las técnicas generales para detectar y corregir riesgos más concretos y determinados. Digamos, en una fábrica hay secretaria, hay, no sé, un trabajador que trabaja en esa maquinita que levanta cosas. Los riesgos que tiene cada uno son muy particulares, entonces una va a hacer las medidas para el uno y otras para el otro. Entonces, en este caso se hablaría de técnicas como más específicas. En general. De ahí está el tema de la higiene en el trabajo también, que es otra técnica de prevención, ¿sí? Esta actúa más sobre los factores de riesgo físicos que nosotros vimos, de los riesgos también o los factores de tipo químicos y también los biológico-ambientales. Entonces va a depender de lo que hay alrededor, ¿no es cierto? Si hablamos de lo físico, va a depender igual de los compuestos químicos a los que estemos expuestos, no sé, material particulado como polvos, o vapores, depende, y también va a tomar en cuenta este tema biológico, virus, bacterias, hongos, artrópodos, etc. Bueno, aquí les han puesto nuevamente los factores físicos, ruidos, temperaturas, vibraciones y radiaciones. Acá estarían los factores químicos, que son todos estos, corrosivos, irradiantes, neumoconióticos, asfixiantes, cancerígenos, anestésicos, sistémicos y los biológicos. O sea, en este caso, en el tema de la higiene, se ve como todas estas cuestiones y en función de eso se empieza, no sé, a capacitar, por ejemplo, para el manejo de, no sé, si trabaja en un laboratorio con virus, para el manejo digamos, de estos virus. Capacitaciones, no sé, para incluso en el tema de después del trabajo, qué tiene que hacer, como lo que ha pasado, por ejemplo, en el COVID, ¿no es cierto? Entonces usted va a la calle, regresa a la casa, esto es más ya más sanitario igual, tiene que regresar a la casa, obviamente deja los zapatos, tiene que bañarse, etcétera, lavar esta ropa o esta ropa ponerla aparte. Son cuestiones que entran dentro de este ámbito de prevención o de técnicas de prevención de higiene o más sanitarias. Sí, ahora eso también sería como más en lo general, pero en el trabajo puede haber cosas muy parecidas. Por otro lado, hablábamos también nosotros de la ergonomía. Entonces, esta técnica más bien está enfocada, ¿sí?, un poco más a la adaptación del ambiente de trabajo para las personas. Es decir, si es alguien que va a estar trabajando mucho tiempo sentada, se tiene que adecuar el espacio para que el estar sentada no le afecte, por ejemplo, a la columna. Sí, se debe adaptar la silla, se debe adaptar, si va a estar como full escribiendo, tiene que ser un escritorio adecuado, a cierta altura, no puede estar escribiendo así, por ejemplo, o muy abajo, porque puede ocasionarle algún problema, ¿no es cierto? Y en ese sentido lo que se busca un poco también es evitar accidentes derivados de la fatiga, de la depresión, de la irritabilidad, accidentes por dolores de cabeza, capaz, digamos, está sometida a un ambiente que no es tan apto, le provoca depresión y puede terminar teniendo otro tipo de accidentes dentro del trabajo. Y de ahí está el tema psicosociológico, ¿sí? Entonces, esta también es parte de las técnicas preventivas como tal.
y un poco se enfoca más a las cuestiones psicosociales, que les decía que es algo que todavía no está totalmente desarrollado en el país. Hay lugares en donde ya se toma en cuenta, sin embargo falta un montón. Entonces, en este caso se toma en cuenta factores como la formación de la persona, la información que tienen las personas, la participación de estas personas en el ámbito, yo qué sé, social dentro del sitio de trabajo, la participación también política y social, se toma en cuenta los factores psicológicos y todo esto un poco para humanizarlos, es decir, no sé si han oído esta carrera, ¿cómo es que se llama? Psicología industrial. Un poco la psicología industrial aborda algo de esta cuestión, aunque aborda también otros ámbitos que son más bien para explotar mejor al trabajador. Sin embargo, también se preocupa de esta parte emocional y de hacer como el ambiente de trabajo más vivible o más humano, de alguna manera. Déjenme ver la hora, tenemos 5 minutos y con esta acabamos, justo es la última, justo. Ya, entonces tenemos también lo que son las técnicas de protección, entonces estas evitan, ¿sí? De alguna manera, o también pueden reducir lo que afecta al trabajador. Hablamos hace un rato, los EPP, el equipo de protección personal, entraría dentro de estas técnicas de protección porque lo que le permite es un poco evitar lesiones personales o como individuo o tener un accidente como individuo, o si lo tiene lo que hace es minimizar el daño, ¿sí? Minimizar al máximo el daño. Por ejemplo, yo estoy trabajando con ácidos, sin guantes de neopreno, se me ocurre a mí ahorita. Se me riega en la mano, obviamente yo voy a tener un accidente y una fricción súper fuerte, se me va a quemar la piel, etc. Pero si estoy con guantes de neopreno, digamos, el accidente ocurrió, se me regó este ácido en la mano. Estos guantes tienen esta función de protección y lo que han hecho de alguna forma es evitar esa lesión, ¿sí? Ahora, si es un ácido muy, muy fuerte y demasiado concentrado, puede perforar el guante, pero la lesión va a ser menor a la que hubiese tenido si el ácido totalmente con una concentración alta me llega directo a la piel. ¿Sí? Y en ese caso también estas técnicas de protección son usadas cuando un peligro o un riesgo no ha sido eliminado, sino solamente nos permiten minimizar. Sí, porque como dijimos, hay riesgos que no se van a poder eliminar de plano. O sea, existen y están ahí, como el riesgo de, cuando usted trabaja con ácidos, el riesgo de regarse en la mano el ácido, está ahí, no lo puede eliminar porque tiene que trabajar con el ácido necesariamente, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, lo que hace el guante un poco es minimizar el riesgo de las lesiones. Puede ser que, por ejemplo, el guante lo proteja ya de plano de una lesión, después de que el ácido se regó, pero puede ser que el guante lo que haga un poco es amortiguar el efecto, porque puede ser un ácido muy concentrado y capaz atravesó, digamos, o si se rompió el guante puede aumentar el riesgo de que le llegue a la mano, cosas por el estilo. Eso sería dentro de lo que son un poco las técnicas en el ámbito de la seguridad. No sé si tienen alguna pregunta. La materia es bastante teórica en realidad. No, profe. No. Bueno, por hoy, en honor al tiempo, igual porque ya falta un minuto, prácticamente son las 12. Entonces, en honor al tiempo, nos quedamos ahí. El día de mañana continuaremos igual, hablando un poco más del tema de la seguridad y la salud, en el seguridad, salud y ambiente. Sin más, despedirme por hoy. Una buena tarde para todos y todas y el día de mañana nos vemos a las 10 de la mañana. La hija, hasta mañana. Gracias, profe, igual para usted. Mañana, hija.